¿Cuántos creen que hay poder en Jesús? Amén. El poder que resucitó de los muertos a Cristo, el poder de la resurrección, tiene el poder para dar vida, para dar salvación, para sanar, para liberar. En su sangre se cumplió la promesa, el pacto que Dios había prometido. Amén. Por eso hoy nos reunimos para adorarle, para darle la gloria, para darle la alabanza que Él merece y para conocer su palabra. Amén. Dicen que cuando los barcos salen a alta mar, ellos no pueden ver, como en una carretera, las calles, los señalamientos. Entonces ellos ocupan equipos de navegación, ¿sí? Claves, maneras para poder saber dónde está el norte, dónde está el sur. Y necesitan esas cartas de navegación para poder dirigirse y saber a dónde llegar. Entonces todos necesitamos una carta de navegación en esta vida. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Dice que lámpara es a sus pies su palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos muestra cómo vivir hoy, de qué manera, pero también nos muestra el camino al cual debemos de seguir. Y Dios desde antes, a través de sus profetas, a través de su palabra, nos ha dado dirección. ¿Alguien ha escuchado la frase, las 70 semanas de Daniel? O más bien, levante su mano quien nunca ha escuchado las 70 semanas de Daniel. Que nunca en su vida ha escuchado eso de las 70 semanas de Daniel. Alza tu mano para que veamos. Como iglesia es un tema muy importante. Tan importante que nos dice todo el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Revelado a uno de los profetas. Dice que el fundamento fue dado para los apóstoles y los profetas. Entonces todo casi se ha cumplido. Solo hay un 2%, un 1% que queda por cumplirse. Pero hoy veremos esto en esta clase de la dispensación, cómo Dios abrió una brecha de la gracia. Amén. Y hoy aprenderemos, y cuando vuelvas a escuchar las 70 semanas de Daniel, tú sabrás como iglesia a qué se refiere. Amén. Vamos a comenzar. Estamos en las 7 dispensaciones, ya estamos en la 6ª, que es la gracia. No he podido avanzar a la 7ª, que la nombraré en este tema, pero es muy importante que aprendamos esto. ¿Sale? Sígueme. Ahí están los temas, grábatelos de memoria. Con eso tú ya tienes un panorama de todas las escrituras, ¿sí? Un panorama clave de las escrituras: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino, ¿sí? Y entonces podrás comprender también cómo Dios trabajó de diferente manera con el mundo, ¿sí? Y hay cosas que vimos en el Antiguo Testamento que están en las Escrituras. ¿Por qué Dios no se revela hoy como se les revelaba a los profetas? Que se les aparecía, ¿sí? ¿Por qué creen, hermanos? Así es. ¿Escucharon? Hoy ya tenemos la revelación. No busques manifestaciones del Antiguo Testamento. Aquellos que las han tenido buscando eso se han desviado, buscando una manifestación, buscando ver a Dios, buscando una revelación nueva. Ya la tenemos, estamos en una dispensación diferente. Dios trabajó con ellos de manera diferente. Y hoy veremos cómo trabajó con Daniel, sí, pero hoy ya tenemos la revelación. Ya no necesitamos que se nos aparezca un ángel y nos diga faltan 70 semanas. ¿Por qué? Porque ya están escritas. Amén. Vamos. Y mira, ahí está. Esto ya fue cuando Daniel ya tenía un promedio casi de 70 años.
Él fue esclavo, fue cautivo por Babilonia, por el rey Nabucodonosor, de joven, ¿sí? De adolescente, 15 años, fue cautivo. Y dice que de los jóvenes de Israel, los más sabios los tomaron. Y junto con Daniel, otros 3 más que estuvieron con él. Y Daniel pasó por varios reinos. Y él era reconocido como aquel que el Espíritu de Dios vivía sobre él. Amén. Y a él le fue revelado todo lo que iba a suceder en esa dispensación. ¿Sabes qué estaba pasando? Él leyó el libro del profeta Jeremías. Ya tenía 66 años esclavo y él había leído que al año 70 se cumplía el tiempo de la esclavitud. Entonces él oró a Dios para pedir revelación si ya era el tiempo de salir, ¿sí?, de esa cautividad y qué más iba a pasar. O sea, él estaba pidiendo solamente que Dios le mostrara si ya era el tiempo de su salida de la esclavitud. Pero siempre Dios da más allá de lo que pedimos y esperamos. Y Dios le mostró todo el proceso del mundo entero. Imagínate, qué hermoso. Vamos a verlo. Ve por favor a tu Biblia en Daniel 9. Por favor, anótalo y lo vamos a estudiar, ¿sí? Ahí está. Daniel 9 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, ¿sigue? En el año primero de su reino, ¿qué dice? Yo, Daniel, ¿qué hizo Daniel? Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová. ¿Por quién? Por el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En qué tiempo? En 70 años. ¿Sí? Él estaba leyendo, él estaba estudiando y dice: ya se cumplieron desde el tiempo que yo llegué, que nos llevaron cautivos, hasta el día de hoy ya casi se va a cumplir. Y él estaba leyendo. ¿Sigue? Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, ¿cómo? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Él no solamente era un hombre sabio y estudioso. ¿Cuánta gente hay así que le gusta leer, que le gusta estudiar, que le gusta meterse? Sino que era un hombre de fe, era un hombre de santidad. Él no solo leía, sino que oraba, ayunaba, hacía la parte natural, pero también hacía la parte sobrenatural. Él sabía que la revelación viene de parte de Dios. Y él dice, esto dice el libro, pero él se metía en oración. Amén. Entonces cuando tú leas, no solo lee, ora. Pídele a Dios: Señor, revélame tu palabra, muéstrame tu camino, muéstrame qué tengo que hacer. Y él estaba en eso, ¿sí? Y él se metió en ayuno, se metió en oración y se metió a pedir perdón por sus pecados, por los pecados de Israel, por los pecados de su padre, y empezó a enumerar los pecados que se desviaron, no hicieron caso a los profetas. Y si tú lees de tarea Daniel 9 completito, ¿sí? Léelo en tu casa. Yo me tengo que saltar por el tiempo, pero ahí él estaba haciendo eso. Sigue. Mira, ahí estaba él. Esto sucedió en el año 539, cuando él se dio cuenta de esa revelación. Y él se acordó que en el año 605 fue cuando ellos fueron cautivos. Saca cuentas cuánto tiempo pasó por el rey Nabucodonosor. El tiempo está cronológicamente diseñado a partir de Jesucristo, ¿sí? El calendario que nosotros tenemos, por decir, del 0 al 2023 es Cristo para acá. Entonces, de Cristo para atrás comienza igual de 1. El 0 no hay, es 1 antes de Cristo y 1 después de Cristo. Se comieron el 0, ¿sí? Entonces 1 después de Cristo comienza a avanzar. Por eso, entre más años
es más posterior. ¿Sí me explico? Entonces, si sacas tu cuenta, ¿cuántos años pasaron de cuando ellos fueron cautivos en el año 605 y en el año 539? Él lee, ya había pasado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya sacaron cuenta? 66 años. Y él tenía un promedio de 15 años cuando fue llevado cautivo. ¿Cuántos tenía entonces en promedio? Trae tu Biblia, trae tu lápiz, ahora trae tu calculadora. Cada que vengas a la iglesia, trae todo para que saques tus cuentas y no te engañe el pastor. Amén. Trae tus marcadores, amén, tus colores, y aprendemos juntos. Entonces, Daniel ya era un hombre grande de edad. ¿Sí? 81 años. ¿Sacaron cuentas? No, mejor que me diga el pastor. No, saca tus cuentas. Entonces, él cuando recuerda, él recordó que fue esclavo todo el tiempo que pasó, sacó sus cuentas, leyó el libro de Jeremías, ya era un hombre adulto y él pidió: Señor, ¿ya es el tiempo de ser libre? Mira lo que leyó. Sigue. En Jeremías 29:10, anótalo. ¿Sí? En Jeremías 29:10, y Jeremías, por eso es tan importante y tan hermoso leer los profetas, porque te da cifras de sucesos futuros y aún a veces te dan nombres de cosas que no han sucedido, es más, que ni ellos conocían. ¿Sí me explico? Jeremías no sabía, no había pasado todavía la cautividad, todavía no eran esclavos en Babilonia cuando le fue revelado a Jeremías. Pero a Jeremías le fue revelado que iban a ser esclavos, ¿cuánto tiempo? 70 años. Leemos Jeremías 29:10, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Sí? Otro más, mira en Jeremías, pásalo. Jeremías 25:8, y ahí nos dice más claro todavía. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Era una frase de los profetas. Ellos recibían la palabra de Dios y ellos decían: Dios dijo esto. No dudaban, y era palabra de Dios. Dice: Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. ¿Sí? El pueblo de Israel no escuchó las palabras de Dios y se fue cautivo. ¿Sigue? He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor. Imagínate, por nombre, y él no conocía a Nabucodonosor. Dice: rey de Babilonia, mi siervo, porque todo le pertenece a Dios. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. ¿Y qué? Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Tú dices, ¿qué Dios es malo? No, ellos estaban cosechando los que sembraron. ¿Sí? Tú ves un paciente, yo que trabajo en un hospital con cirrosis, ¿sí? Su hígado destrozado, y tú le preguntas, ¿toma? No, ya no tomo. Tiene 2 años que no tomo. Ah, ok. ¿Y qué tiempo tomó? No, pues 20 años. Pues ya sembró, ahora va a cosechar. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Ellos estaban cosechando por su pecado estas consecuencias. ¿Sigue? Dice: haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo. Ahora iban a estar esclavos, ¿sí? La voz de alegría, la voz de desposado. O sea, no se iban a casar porque eran esclavos, ¿sí? La voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Ahora que ellos tenían todo, ahora no lo van a tener, no se van a casar, no se podían casar porque ahora eran esclavos, le pertenecían a los babilónicos. ¿Sigue? Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto.
y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto? 70 años. Entonces Daniel, que estaba leyendo, ¿sí? Estaba leyendo Jeremías 25:11, así estaba. No, en esa época era el rollo. Él no dice, voy a buscar Jeremías 25:11. No había Jeremías 25:11, estaba toda la carta, ¿sí? Hoy ya nosotros la tenemos dividida en capítulos y versículos, pero él estaba leyendo todo el rollo. Y él descubre en esas escrituras que ya los 70 años se iban a cumplir. ¿Cuántos años habían pasado? 66. ¿Cuántos faltaban? 4 años, ya estaba coronando, ya se iba a cumplir la meta para ser libres. Y Daniel oró, pidió a Dios cómo iba a suceder. ¿Sí? Hasta ahí él quería saber. Pero Dios, vuelvo a repetir, da más allá de lo que pedimos y esperamos. Amén. ¿Seguimos? Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Sí? Y ahí se cumplió y fue pasando el tiempo. ¿Sigue más? Entonces, sí, pásalo. Faltaban 4 años para que se cumpliera esta profecía, ¿sí? Y mientras él estaba orando, porque él pidió revelación, él leyó las escrituras, ahora le dijo, Señor, muéstrame, faltan 4 años para que se cumpla esto. Ayúdame, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué estará pasando? En ese momento que él estuvo pidiendo perdón por Israel, pidiendo perdón por sus pecados, orando al Señor, en ese momento bajó el ángel Gabriel. Amén. Hoy no esperes un ángel. Y si viene un ángel, que no te dé un evangelio diferente. ¿Sí? No esperes manifestaciones así. Puede suceder, pero Dios no trabaja ya de esa manera, sino a través de su palabra. ¿Sale? Entonces en ese momento él viene con ese mensaje. ¿Qué estaba pidiendo Daniel? ¿Cuánto falta? Esa era su petición. Ahora observa, ¿sigue? ¿Qué le contestó? Nos brincamos hasta el 20. Todo lo demás es la oración de arrepentimiento. Léelo con calma en casa. Pero dice en el 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Y no solo mi pecado, ¿qué más? El pecado de mi pueblo Israel. Y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Yo estaba haciendo esto, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con rapidez, con presteza, vino a mí, ¿como a qué horas? Como a la hora del sacrificio de la tarde, como a las 3 de la tarde. A esa hora vino, él estaba orando desde la mañana y vino la revelación. ¿Sigue más? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿De parte de quién venía Gabriel? De parte de Dios. Entonces la sabiduría, el entendimiento viene de parte de Dios. Dice que el que esté falto de entendimiento, ¿qué? Pídale a Dios y Dios le dará entendimiento. Amén. Sigue. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea, cuando él empezó a orar, ya vino la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y él que esperaba la respuesta de qué? De cuándo iba a pasar los 4 años. ¿Sí me explico? Porque era lo que él había pedido. Pero Dios te da más allá de lo que esperas. Tú a veces pides paz, Señor, dame paz. Y Dios salva tu alma por gracia, salva tu vida, te pone en una obra, te pone a hacer su obra. Yo nada más quería paz.
Yo una vez le dije al Señor ahí en el Naranjito, yo clamé a Dios y le dije: Señor, si tú me sanas, porque yo tenía una arritmia cardíaca, ¿sí? Yo no podía correr, no podía hacer cosas pesadas porque se me desarrollaba la presión. Le dije: Señor, si tú me sanas, te prometo que, no le dije voy a dejar de tomar, le dije voy a bajarle un poquito, ¿sí? Porque yo no podía estar así. Voy a dejar de hacer cosas malas, ya menos. Ese fue mi trato con Dios. Pero Dios cumplió más allá de eso. Me mostró la salvación, me mostró que no era hijo de Dios, que necesitaba nacer de nuevo. Amén. Y me ha dado más de lo que pedí y esperé. No se compara, claro, con Daniel. Seguimos. Y yo sé que ha sucedido también en ti. Y le dice: atiende la visión. Esta es la visión, Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y sobre la santa ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. ¿Sale? Dice: para terminar la prevaricación, ¿sí? Y poner fin al pecado, y limpiar, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, terminar la visión, ¿sí? Y la profecía, y ungir al santo de los santos. Se va a acabar la profecía, se va a sellar la visión y ya no va a ser necesario más profecía. ¿Por qué? Porque ya toda la profecía se iba a cumplir. Ya no necesitas más. Ya era la única profecía que se iba a cumplir. Ya no hay más profecías. Hasta ahí iba a terminar. Y se iba a ungir al santo de los santos. E iban a pasar ¿cuántas semanas? 70 semanas. Pero hoy aprenderemos que las 70 semanas multiplica. Saca tu calculadora. Seguimos. Vamos a verlo. El reloj profético, escúchame, para el mundo es Jerusalén. ¿Tú quieres ver qué va a pasar en el mundo? Voltea tus ojos a ver Jerusalén. Conforme esté pasando ahí, es lo que nos está diciendo. No voltees a ver a China, no voltees a ver a otros lados. Mira lo que está pasando en Jerusalén y es el reloj profético. Todo lo que pasó, todo lo que trabajó Dios, e hizo una pausa. Lo vamos a ver todavía. ¿Sale? Pero sí van a cumplir 70 semanas. ¿Vamos más? En Daniel 9:24 que leímos, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Te dije, 70 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. 70 por 7 son 490 días. Entonces dice él, van a ser 490 días. ¿Cuántos serían años? 1 año y meses. ¿Sí? Pero los judíos no cuentan de esa manera. Los judíos, cuando dicen una semana, equivale a 7 años. ¿Sí? Se le llama en este término Shivim. ¿Sí? Imagínate, tú le pides prestado a alguien y le dices: en 1 semana te pago, hermano. Pero en Shivim, en 7 años. Por eso no te han pagado. Dice: es que era hebreo este hombre, de seguro. No me ha pagado. Entonces, esas semanas equivalían a años. Y se compara a 490 años iban a pasar. Y nos va a decir cuándo iba a empezar el conteo para que se cumplieran esas 70 semanas. Esto es para el mundo entero. ¿Sí? Vamos, sigue. En Levítico 25:8 solo te pongo el ejemplo de cómo contaba el pueblo de Israel para entender lo de las semanas. Dice: y contarás 7 semanas, ¿qué? De años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿Sí? Eso lo dice en Levítico. Y de esa manera contaba el pueblo de Israel. ¿Sí? Como nosotros contamos en decenas, centenas. Bueno, ellos eran septenas de años. ¿Sí? Cada semana equivalía a 7 años. ¿Ya? Vamos.
Dice el 25 ahí mismo en Daniel. ¿Sabe pues? ¿Y qué? Entiende que desde la salida de la orden, ahí le va a comenzar a decir cuándo van a empezar a contar las semanas, ¿sí? En que va a terminarse la prevaricación, el pecado, se va a ungir al príncipe y dice que lo van a matar. Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué lo dice así? No sé, pero ahorita lo vamos a contar. Ve contando ahí. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Sí? Vamos. Ahí estamos. 7 semanas equivale a 49 años. ¿Sí? 62 semanas, dice 7 semanas más 62 semanas, 434 años. Esto nos da 69 semanas. ¿Sí? ¿Nos falta cuántas semanas para cumplir las 70? Una semana. Esa semana tenla en cuenta. De la salida de la orden hasta las 69 semanas, a las 69 semanas se va a ungir al príncipe y va a ser sacrificado. Daniel, imagínate, 400, 500 años antes no sabía de Jesús, sabía del Mesías. Nosotros hoy lo entendemos, pero él no lo sabía. Y se cumplió al pie de la letra. Lo vamos a ver, ¿sigue? Dice, y sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo iba a comenzar el conteo? Desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, que es Jesucristo. Habrá 7 semanas y 70 semanas y 2 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Sigue? Lo vamos a ir entendiendo. Esa orden, hay 4 datos importantes porque quiero que sepamos cuándo empezó el conteo. ¿Sí me explico? Para contar las 70 semanas. Hubo 4 órdenes. Una fue el decreto de Ciro en el 539 para construir y reconstruir el templo. ¿Sí? El decreto de Darío, hubo otro decreto en el 519 y al 18. 3 en el decreto de Artajerjes a Esdras. Todos estos eran para reconstruir el templo. Pero, ¿sí? El último decreto de Artajerjes a Nehemías en el 444, este decreto fue para reconstruir Jerusalén, no solo el templo. ¿Sí? Entonces los teólogos dicen que a partir de esa fecha, 444, comenzó a contar las 70 semanas. Daniel ni siquiera ya estaba cuando comenzó el conteo, pero a él le fue revelado y él lo escribió. Amén. Vamos, mira. ¿Por qué lo sabemos de ese decreto? En Nehemías 2:5, anótalo para que tengas el dato. Ya después igual léete todo Nehemías para que veas cómo se reedificó Jerusalén. Dice, y dije al rey, Nehemías era un copero del rey. Sí, se presentó al rey triste y el rey le dijo, ¿qué tienes, Nehemías? Y él le dijo, mi pueblo está desolado, ¿qué necesitas? Y dice que Nehemías tuvo miedo porque para presentarse delante del rey con tristeza equivalía, ¿cómo tú ibas a poner triste al rey? Equivaldría inclusive hasta la muerte. Pero como era un buen hombre y Dios estaba con él, hubo respuesta de parte del rey. Y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres, ¿y qué? Y la reedificaré. Y entonces salió la orden para reedificar Jerusalén. Ahí comenzó el conteo de las 70 semanas proféticas. ¿Vamos? Dice, y después de las 72 semanas,
mira lo que le fue revelado a Daniel. ¿Se quitará la vida a quién? Al Mesías. Hoy nosotros sabemos quién es el Mesías. Él no sabía nada de esto, simplemente le fue revelado. ¿Sí? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, este es otro príncipe, ¿sí? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, hasta el fin de las guerras durará la devastación. Entonces las 70 semanas se van a cumplir hasta aquí. Cuando en la semana 69 muera, de ahí se iba a levantar otro príncipe por 7 años, porque cada semana demora 7 años. Ese príncipe dice que iba a reedificar la ciudad, iba a ayudar a los de Israel a edificar la ciudad, pero a la mitad de la semana él se iba a rebelar y iba a ponerse en contra de ellos por otros 3 años y medio. ¿Sí? Lo vamos a ver. ¿Sigue? Dice, y por otra semana, la semana que faltaba, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, ¿cuál sería la mitad de 7? 3 y medio. ¿Te das cuenta? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los va a ayudar a reconstruir, pero a la mitad va a decir, ya no, se les va a voltear. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La destrucción. Pum, y cierra la visión. Y él la escribió, la creyó, tenía 81 años en promedio. Ya faltaba poco para que él falleciera, pero eso se cumplió casi 100 años después. ¿Sí? Vamos. Mira, vamos a hacer una línea de tiempo. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque al ver la exactitud de las palabras de Dios, ¿qué te quiere decir? Que así como se cumplieron al pie de la letra, lo que sigue se va a cumplir al pie de la letra. ¿Va? Mira. En el año 605, velo pasando, fue la deportación, donde fueron cautivos, se los llevaron. ¿Sale? ¿Sigue más? En el año 539, el profeta Daniel recibe la revelación de que iban a ser libres. ¿Sí? Por 70 años, faltaban 4 años. ¿Va? ¿Seguimos? Pero en el año 44 se cumplió el decreto de Artajerjes. Saca tu cuenta, ¿cuánto tiempo pasó? Del 539. Daniel murió poco tiempo después. Era un hombre anciano, ¿sí? Él ya no vio lo que iba a suceder, pero sí dejó el libro de Daniel, que hoy lo tenemos para cotejarlo, ¿sí? Entonces tenemos ahí 62 más 7, que son las 69 semanas, son 483 años que sucedieron desde la salida de Nehemías, cuando fueron a reedificar Jerusalén. Pasó todo ese tiempo, reedificaron Jerusalén, volvieron, fueron cautivos, ¿sí? Por los griegos, fueron cautivos por los romanos y ponlo por muchos, velo pasando, historiadores, ¿sí? Teólogos, que ven los tiempos en la Biblia. Desde esa fecha del año 444 al año 33 de nuestra era después de Cristo, se cumplieron los 443 años. ¿Sí? Dicen los teólogos que se cumplió una semana antes de ser crucificado, cuando Jesús entró en un pollino de asno, en un burrito, entró a Jerusalén y pusieron las palmas. Y esta semana van a celebrar la Pascua,
¿sí? El Domingo de Ramos, todo lo que va a celebrar el mundo se anunció, ¿sí? Y dice que en esa fecha, cuando entró Jesús, se cumplió. Y a la semana siguiente, ¿qué? Después que le dijeron, Él es el rey de los judíos, lo adoraron, lo alabaron, ¿sí? A la siguiente semana, esos mismos que le adoraron, esos mismos que dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle, Él no es Dios, y comenzaron a injuriarlo, y se cumplió el Mesías príncipe y le dio muerte conforme al dicho de Daniel. Y se cumplieron 69 semanas, el día que entra Jesús a Jerusalén. ¿Escuchaste? Nos falta una semana, ¿sí? Nos faltan 7 años. Muchos teólogos dicen que ya se cumplieron, ¿sí? Que esa semana ya se cumplió. Entonces, si se hubiera cumplido, ya se hubiera acabado el mundo, ya hubiera venido Cristo. Algo pasó y todos se quedaron así. Todos los teólogos dicen, ok, el conteo va muy bien, el Cristo, el Mesías murió, todo el conteo va re bien, 70 semanas de 7 años, pero ¿qué pasó con esa última semana? ¿Quieres ver qué pasó? Vamos a verlo. En el año 33 después de Cristo, que el Mesías príncipe Jesús fue crucificado, la meta era 7 años después. Pasó algo, mira, le aprieto aquí. Se abrió o se pospuso. Regrésalo. Digo porque me costó mucho hacerlo para que lo vean cómo se... Apriétale. Para hacerlo, demoré como media hora ahí. Dale movimiento. Digo, para que vean que sí trabajo, hermano. Se abrió esa brecha. Esos 7 años Dios puso pausa al pueblo de Israel. Por un tiempo trabajó con el mundo. El mundo desechó a Dios. Y Dios tomó un pueblo, el pueblo de Israel, y por muchos años Dios trabajó con el pueblo de Israel. Les envió profetas, les envió mensajeros y no entendieron. Por último dijo, ¿sabes qué? Le quedan 70 semanas y ya. Llegando a la semana 69 dice Dios, espérense, voy a salvar al mundo, aunque no sea judío, aunque no sea de Leví, aunque no sea de Isaacar, aunque no sea de ninguna tribu, de nada. Voy a poner pausa a Israel. Y abrió una brecha. ¿Sabes cómo se llama esa brecha? Esa brecha se llama una dispensación, un tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese tiempo? Un tiempo de gracia para el mundo entero. Antes necesitabas ser judío, antes necesitabas creer, hacerte un prosélito, seguir las costumbres de los judíos para ser salvo. Amén. Ahora, en este tiempo de gracia, no necesitas diezmar, no necesitas guardar el sábado, no necesitas ser israelita. ¿Qué necesitas para ser salvo? Creer, reconocer que eres un pecador, que naciste en pecado y que la única fuente de salvación se llama Jesús. Que Él murió por tus pecados, que Él te dio vida, que si tú le entregas tu vida, Él te salva. No necesitas cumplir la ley, Él la cumplió por ti y te la regaló por gracia. Y cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Él viene, sana tu corazón, sana tus heridas, sana. Y Él, con este periodo de gracia, llamó a la iglesia, y a la iglesia le llamó la novia de Cristo. Como un novio que antes de desposarse la prepara, la limpia, la cuida. Amén. Porque tiene planes. No es como aquellos hombres que dicen, ¿sabes qué? Sí, ¿me quieres? Sí, te quiero. No la quiere, nada más la quiere usar. Pero como sabe que si no le dice que la quiere, no le va. ¿Sí me entiendes? Sí, hombre, sí te quiero, pero sus planes son perversos. Dios no. Dios tiene planes eternos contigo.
Dios no está jugando. Dios quiere pasar tiempo contigo y conmigo, porque somos ahora su novia, su iglesia que cuida, que ama, que respeta. ¿Va? Vamos. Ahora vamos a ver estos 7 años. ¿Te parece? ¿Qué pasó con esos 7 años? Quedaron en pausa. Y ahora vamos a ver qué pasó. Pásalo, por favor. Dice en Romanos 11:25, anótalo, este es clave, este es un misterio. Por eso muchos teólogos dicen, o muchos detractores de los cristianos dicen, no, ya se cumplieron las 70 semanas. Esos cristianos, esas dispensaciones, lee la Biblia y observa. Y mira lo que dice Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis ¿qué? Este misterio. ¿Por qué Dios hizo esa pausa? Es un misterio y tú dentro de tu corazón sabes por qué. Para que no seáis arrogantes, le dice a los judíos, que en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado ¿qué? La plenitud de los gentiles. ¿Qué es gentil? Que entre la gente. La gente, sí, el gentío. Los gentiles. A la gente que no era judía se le llamaba gentiles. Hay un espacio, dice, y este es un misterio, dice Pablo. ¿Por qué escogió a los demás? No lo sé, es un misterio, pero me escogió a mí, dice Pablo, para predicarle a los gentiles. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces se quitará la pausa. ¿Sigue? Y luego de esa pausa, todo Israel será salvo. Comenzará nuevamente Dios a tratar con Israel. Vendrá, como está escrito, vendrá Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y vendrá Cristo nuevamente a salvar a Israel, porque ellos ya van a estar casi para ser destruidos. Y aparecerá el Hijo del Hombre. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Vamos a verlo. ¿Sale? Vamos. Sigue. Estos 7 años se le conoce como la gran tribulación. ¿Ya? Otros saben que es el periodo de la marca 666. Luego veremos qué es eso del 666, porque no son números naturales como nosotros, son números de hombres, dice, de personas. Por eso se ha dicho que ciertos hombres han sido el anticristo, como Hitler, como algunos papas, como algunas personas, porque su nombre daba el 666. Sí, 666, y se sumaban y daban un nombre, daban un número de nombre, y si ese número de nombre concordaba con el nombre de ese personaje gobernante, este es el anticristo. Y de alguna manera sí estaba inmerso el espíritu del anticristo en esas personas que fueron a querer destruir a Jerusalén. Pero en este periodo de la gran tribulación, que serán 7 años, dice que primero está dividido. Por 3 años y medio va a ayudar al pueblo de Israel y va a reconstruir el templo, porque hoy el templo está destruido. Dicen que en Estados Unidos ya está todo el armamento, la infraestructura para armar. O sea, se va a armar nada más. ¿Cuánto demora de ir a Estados Unidos a Jerusalén? Llevarlo, armarlo, pum, ya está a la puerta para hacerlo y reedificar nuevamente Jerusalén. Y se va a levantar. Y por 3 años y medio, él va a comenzar a reinar y lo van a ver con buenos ojos. Pero luego, después de los 3 años y medio, se va a levantar y se va a erigir como Dios, va a pedir adoración, le va a dar la espalda a los judíos y va a comenzar la gran tribulación. Por eso dicen que la gran tribulación no es de 7 años, es de 3 años y medio. Ahora, nosotros como estudiosos de la Biblia, hay gente que dice, ¿cuándo se va a ir la iglesia?
antes de la gran tribulación, ¿sí? Durante la tribulación o después de la tribulación, ¿sí? Nosotros creemos que nosotros nos vamos antes de la gran tribulación y lo vamos a comprobar con la Biblia. ¿Sale? Sigue. Entonces, avanza. Esta es la última semana que nos faltaba. ¿Va? Sigue. Antes de que comience la última semana, la iglesia se va a ir. El periodo de la gracia se va a terminar y el principal acontecimiento que nos sigue no es la venida de Cristo, es la ida de la iglesia. Porque el Espíritu Santo llegó en Jerusalén y lo que impide que se levante el anticristo es el Espíritu Santo. Siempre ha estado el espíritu del anticristo, pero siempre el Espíritu Santo ha detenido su obra. Entonces, cuando la iglesia se vaya, ¿sí? Va, pero no nos vamos a ir al cielo. Va a ser un estado intermedio. Dice la Biblia que vamos a estar en las nubes, ¿sí? Y Cristo va a venir en las nubes y se va a juntar la iglesia, la novia, su amada, con Cristo en los cielos. Amén. Y mientras suceda la gran tribulación, allá en el cielo serán las bodas del Cordero. ¿Escuchaste? ¿Sabes cuánto demoraba una boda en el pueblo de Israel? 7 días. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que Dios va a hacer. El tabernáculo representa el templo de Dios en el cielo. Las bodas, todo lo que el pueblo de Israel celebra es sombra y figura de lo que Cristo va a hacer. Y por 7 años, o sea, por una semana que demoraba una boda, nosotros vamos a estar allá en la boda. ¿Cómo vamos a estar? Empachangados, va a haber comida, va a haber baile, nos vamos a gozar. Hermano, tú también, oye, pero si tú eras tremendo. No, pero al final me arrepentí. Oye, qué bueno, pásale. Y van a empezar a ver a todos los hermanos que estamos ahí. Tú también, por pura gracia, pasé porque... Y ahí vamos a estar por la pura misericordia de Dios. Amén. Por la pura misericordia. Hay uno que nunca fue a la iglesia. ¿Y tú de qué iglesia eres? No, es que yo no fui a la iglesia. ¿Y de qué denominación? No, yo. ¿Y te bautizaste? No, yo estaba en la cruz al lado de Jesús. Yo no tuve tiempo de arrepentirme, ni de ir a la iglesia, ni nada, pero él me dijo, ese hombre me dijo que si yo creía, estaría con él en el paraíso. Muchos estaremos así, por pura gracia, por pura misericordia. ¿Y será tiempo de qué? De gozo, de bonanza, de alegría, de paz. Dice que el dolor se acabará. Amén. La enfermedad ya no va a estar. Ay, que me duele la rodilla. No, vas a tener la rodilla para correr, para brincar. Que me duele la cabeza. No va a haber nada. Y lo más hermoso, estarás con tu Señor. Amén. Mientras tanto en la tierra habrá esa gran tribulación. ¿Lo pudieras creer? Nosotros nos vamos y viene la tribulación. Después de eso, pasa, viene el regreso del Mesías. Regresa Cristo ahora a salvar ¿a quién? Ya no a su iglesia. Amén. Porque la iglesia, ¿dónde estamos? Nosotros estamos comiendo, estamos, ¿qué? ¿Y ahora qué? No, ya se acabó el tiempo. Que otra, no, ya hay que regresar. Y va a regresar Cristo. Porque en este periodo ya la iglesia Israel va a estar siendo socavada. Las naciones se levantarán en contra de la iglesia, de Israel. Y ya va a estar a punto de ser destruida cuando venga el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores en caballo blanco, y va a defender a Israel. Amén. Y va a reinar con ellos 100,000 años.
Viene un periodo del milenio que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Después del milenio viene el juicio del gran trono blanco y después viene la culminación, el tiempo eterno de todas las cosas, ¿sí? Así sucederá. ¿Por qué no se cumplieron las 70 semanas? ¿No se cumplieron? Dile al que está a tu lado, se van a cumplir. ¿Escuchaste? No se ha cumplido, falló la escritura. No, Dios puso pausa. ¿Por qué? Pregúntale, ¿por qué crees que Dios puso pausa al pueblo de Israel? Por amor a su creación. Puedes decirlo y cerrar tus ojos y decir, por amor a mí, por amor a mi vida, por el amado de mi alma, porque Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, Él quiere restaurarte. Él no quiere que pases esa tribulación. Él no quiere que pases esa condición en el mundo, porque va a haber un trato con Israel, pero un trato con el mundo. Y mientras estés en la tierra y no fuiste arrebatado, vendrán cosas muy terribles. No vas a poder comprar, no vas a poder vender. Va a haber una recesión mundial. Va a haber una sola moneda, una sola religión. Preferible que nos vayamos. Amén. Mírame acá. Vamos. Avanza, por favor. ¿Por qué no ha venido Cristo? Por eso nosotros decimos que no vamos a pasar la tribulación. Hay figuras en el Antiguo Testamento. Número 1, hubo un rapto de un hombre, ¿se acuerdan? Que Dios se lo llevó. ¿Cómo se llama? Enoc. Otra figura, cuando estuvieron en Sodoma y Gomorra. Ellos salieron y una vez que salieron, vino la destrucción. Noé, una vez que entró al arca, vino la inundación. Son figuras. Una vez que la iglesia se vaya, vendrá la tribulación. Dicen segunda de Tesalonicenses, por favor, léelo en casa del 1 al 12, porque es mucha información importante, pero solo te leo 6 y 7. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, de Satanás. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene la obra de Satanás? El Espíritu Santo. Cristo ya hizo su obra, pero dejó al Espíritu Santo en medio de la iglesia. Entonces, esta obra detiene la maldad. ¿Sí? ¿Cuánto bien le ha hecho la iglesia al mundo, hermano? Imagínate de mi parte un alcohólico menos, y te puedo decir mucho más de mí. Tanto bien le ha hecho Dios al mundo, un ladrón menos, gente, un narcotraficante menos, gente que se ha convertido, un hombre que golpeaba a su esposa se convirtió a Cristo. Ya todo lo bueno que ha hecho Dios a través de su Espíritu Santo y la iglesia detiene la obra. Si Dios no nos hubiera alcanzado, muchos ya no estuviéramos aquí. ¿Sí me explico? Muchos ya hubiéramos muerto, ya nos hubieran matado, estuviéramos enfermos. Por su misericordia, Él detiene la obra de las tinieblas. Y una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces va a estar libre para pecar. Si tú dejaras a tus hijos que hicieran lo que quisieran, ¿a qué horas llego? Llega a la hora que quieras, ¿no? Toma coca, tómatela toda, ¿no? Uno le mide hasta la coca. Ya llevas un vaso, manito, tranquilo. Si tú dejaras a tus hijos hacer lo que quisieran, se destruyen. Uno detiene, ¿sí?, que no se destruyan. Así el Espíritu Santo nos detiene, que nuestras maldades no avancen. Duérmete temprano, apaga la tablet. Está uno deteniendo la obra de maldad dentro de nuestros corazones, y el Espíritu Santo lo hace, ¿sí?
Vamos. Mira, y con esto termino. Hay mucho que aprender, pero hasta aquí creo. Sí avanzamos. 70 semanas. Dios a Daniel, al hombre se le conoce como uno de los hombres más temerosos de Dios. Le fue revelado no solo su tiempo, sino todo lo que iba a suceder. Y Dios tiene trato con su novia, con su iglesia. Y mira lo que dice Jesús a los suyos, a sus discípulos. Y esto es para ti y para mí. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Sí. Crean también en mí. Mira, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo pues, voy pues a preparar lugar a vosotros. En la época de Israel, cuando un joven se iba a casar, pedía a la novia, ¿sí? Y él se iba a preparar, dice, a la casa de su padre. Por lo regular los papás tenían terrenos, entonces él construía su casa en el terreno de papá. Y él se iba a construirle su casa para la novia, porque lo iba a regresar por ella y se la iba a llevar. Amén. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice Jesús. Si así no fuera, o sea, yo no los estoy engañando, Dios no está jugando contigo. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sigue? Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice? Una vez me voy a ir, voy a preparar un lugar para ustedes y voy a regresar otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré a mí mismo, al cuerpo de Cristo. La iglesia es figura del cuerpo de Cristo. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también estéis. Y Dios regresará por su novia, por su iglesia, porque la ama y está preparando un lugar para nosotros. Él tiene planes contigo eternos para que estés con Él, para que disfrutemos de su presencia, porque no quiere que nosotros pasemos todas las catástrofes. A veces pensamos, decimos, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué Dios va a hacer tantas cosas? No, es que la maldad de los hombres, un día Dios destruirá la maldad. Mira mi mano. Y si tú estás ahí, serás destruido. Por años Dios dice: hey, salte de ahí. ¿Sí? Sal de esa condición, huye, pídele a Dios: Señor, reconozco que estoy en maldad, porque muchos saben que están en maldad, pero no pueden salir. ¿Qué tienes que hacer? Él tiene el poder, pero tú tienes que ir a Él para que Él te dé esa gracia, esa fuerza, ese poder y salir de esa condición de pecado. Pero ¿qué tenemos que ser? Ser humildes e ir a Jesús y decirle: Señor, ayúdame, sálvame, cámbiame. Me tocó orar por una paciente y esto es un común denominador con personas que he orado. Le predico el evangelio y me dice: ¿sabes qué? Anoche yo le estaba pidiendo a Dios, una señora maestra, me dice: yo creía que no era mala, dice, porque le dije: todos somos pecadores. Yo creía que no era mala. Y yo le decía: Señor, ¿por qué me tienes enferma? Si yo no soy mala, yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo. Y mira y yo le estuve quejándose. Pero yo le dije: Señor, si algún plan tienes para mí, muéstramelo. Y ella pidió, pum. Y al otro día yo le compartí el evangelio. Y yo le dije: por algo estás aquí hospitalizada. Por algo Dios te trajo a este hospital, para que tú escucharas el evangelio. Y cuando yo le dije eso, se puso a llorar y me dice: gracias
Gracias porque ahora entiendo que no es que tomes o no tomes, sino que estaba muerta en pecado. No era hija de Dios. Quiero ser hija de Dios, me dice. Y ahí le entregó su vida a Cristo. Tú tienes que acercarte a Dios, tú tienes que tomar. Dios ya hizo su parte. Amén. Pero la pausa se va a terminar. ¿Me escuchaste? El tiempo se va a acabar y cada vez queda menos tiempo. Mientras, como iglesia, nosotros tenemos que disfrutar de su presencia, disfrutar de su gracia. Si hasta el día de hoy, hermanos, se ha cumplido al pie de la letra las profecías, yo creo que se cumplirá lo que resta. ¿Tú lo crees? ¿Qué tenemos que hacer? Creerlo y vivir conforme a esto. Amén. Hay cosas, si antes no lo entendían, los estudiosos les cuesta entender lo que ya se cumplió, ¿sí? Cuánto más lo que no se ha cumplido, pero eso es lo de menos. Las mismas condicionantes, o sea, los mismos, las mismas partes del rapto, muchos la ponen en diferente tiempo. Sí, las denominaciones, no, esto va a ser antes, esto va a ser después, el milenio, pero son los mismos, simplemente que en diferente tiempo. Con eso que te dije de los antes de la tribulación, ¿sí? Los que no creen en la tribulación, los atribulacionistas, ya es una religión. Los mesotribulacionalistas, o sea, la mitad, es otra religión. Los post-tribulacionalistas ya es otra religión. Pero no, hermanos, no importa cuándo va a venir, pero va a suceder. Amén. Y nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Pedirle al Señor y pedirle de su gracia para seguir adelante. Oramos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, hermanos. Dios, así como Daniel, tú le puedas pedir hoy por alguna situación. No sé cuál sea tu situación, tal vez un pecado, tal vez tu matrimonio, porque nos acercamos a Dios por una situación. Yo creo que Dios te va a dar más allá de lo que pedimos y esperamos. No sé cuál sea tu situación, pero ¿sabes qué? Pídele. Comienza a pedirle, hermano. Comienza a pedirle, comienza a hablarle. Es entre tú y Dios. Comienza a hablarle con tus palabras. Dile, Señor, yo vengo a ti por esto. Yo vengo a pedirte por esto. Yo me acerco a ti, hay cosas que no entiendo. No sé cuál sea tu situación, si es pecado, si es depresión, si es una enfermedad, pero tú acércate a Dios. Yo creo que Dios responderá tu pregunta, tu incógnita, tu situación, pero no solo te va a dar eso, te va a dar más allá de lo que pedimos y esperamos, porque los planes de Dios no solo son esta tierra. Un día vas a morir. Cierra tus ojos, por favor. Un día vas a morir. ¿Dónde pasarás la eternidad? Si estás vivo y Cristo viene, te irás con tu Señor. Dile, Señor, revélame eso, que un día vendrás por mí, que no importa la angustia, no importa la situación, no importa el problema que esté pasando, todo es pasajero. Un día vendrás por nosotros y estaremos siempre contigo. Muéstrame, revélame, Señor. Ayúdame, papito lindo. Gracias, gracias por lo que tú estás haciendo. Y algo más que se me estaba pasando por decirte. Cada generación de personas pensaba que Cristo ya iba a venir. ¿Escuchaste? Los discípulos murieron pensando que Cristo ya iba a venir. Mírame un momento.
ellos tenían esa sensación de que así como Cristo se fue, así va a regresar. Entonces ellos murieron con esa esperanza, por eso dieron su vida. Capaz y niego a Cristo y viene al rato. Esa sensación es buena, es sana. Martín Lutero, yo creo que creyó que Cristo iba a venir. Cada generación de iglesias tiene esa sensación. Si tú no tienes esa sensación en ti de que un día va a venir Cristo, tal vez no has nacido de nuevo. De que un día se te va a pedir cuentas. Por eso es bueno tener esa sensación. Un día vendrá mi Señor. Un día le veré. Un día estaré con Él. ¿Sí? Y despertar nuevamente en la iglesia que pronto será su venida. Ahora con las señales pues es mucho más pronto que antes. Amén. Pero cada generación desde hace 2000 años, ellos murieron creyendo que ya pronto iba a venir Jesús. No es que los engañó, sino que Él está esperando hasta que la plenitud de los gentiles entre. Amén. ¿Y cómo entrarán? A través de la locura de la predicación. Amén. Nos ponemos de pie para hacer la última oración. Pero esta oración que sea ahora como discípulos de decirle: Señor, y yo lo creo que somos la última generación. Señor, presento a tu iglesia, papá. Presento a los jóvenes. Presento los matrimonios delante de ti. Presento esta iglesia en Cosoleacaque, en La Colmena, papá. Presento esta iglesia y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo despierte un espíritu evangelista. Despierte un espíritu evangelista, que tu Espíritu Santo golpee, confronte sus espíritus y venga una carga por las almas, Señor. Que esta última generación, que los días que nos restan de vida sean para hablar de ti, Señor. Que nos gastemos y nos desgastemos, Dios, en ti, papito lindo. Que disfrutemos de tu presencia, de la familia, pero en medio de eso, Dios, seamos testigos tuyos. Yo te pido, Espíritu Santo, que muevas esta nueva generación, este grupo que estamos aquí, que hemos entendido, que hemos comprendido, Señor, que tus días se acercan. Despierta un espíritu evangelista, Señor. Nos des la sabiduría para evangelizar, nos des la sabiduría para visitar, nos des la unción, Señor, para proclamar tu evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que en cada casa de oración, que en cada lugar donde estemos, Dios, tu presencia esté ahí ungiéndonos para hablar de ti, papito Dios. Te lo pedimos, Padre Santo. Lo necesitamos de esa unción fresca tuya para nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice: amén.